Salmo 68. Fíjese lo que dice la palabra de Dios. El primer versículo. Levántate, Dios, y sean esparcidos tus enemigos, y huyan de su presencia los que te aborrecen, los que no quieren saber nada con Dios. Un versículo medio extraño, porque pareciera que ese levántate, oh Dios, está diciendo, Dios, no te quedes dormido. Dios, ya es hora de levantarse. Me hace acordar cuando a veces levantamos a algunos de los integrantes de la familia. ¿Vio esas personas que ponen el despertador media hora antes? ¿Para qué? Yo pregunto. ¿Para qué ese famoso pipi, 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 pipi? Lo escuchan en toda la cuadra. Y lo despertan. Sí, ya va. Pero es como un proceso, como para decir, bueno, voy tomando coraje para levantarme. No es que Dios se queda dormido. No es que Dios dice, me quiero quedar un ratito más. Vio, ese ratito más a veces es fatal cuando uno se queda. Sino, es toda una oración, una invocación. Era lo que oraba Moisés. Cuando Dios les da los mandamientos en el monte Sinaí, y el culto a Dios se establece a través del tabernáculo, el arca. Cada vez que el pueblo de Dios avanzaba, fíjese, si tiene allí su Biblia, el libro de Números, capítulo 10, versículo 35, dice, cuando el arca se movía, Moisés decía, levántate, oh Jehová, y sean dispersados tus enemigos y huyan de tu presencia los que te aborrecen. Exactamente lo que David estaba contando. Y cuando ella, el versículo 36, se detenía, decía, vuelve, oh Jehová, a los millares y millares de Israel. ¿Qué quiere decir eso? ¿Por qué Moisés decía, levántate, oh Dios? ¿Por qué David vuelve a resaltar y dice, levántate, oh Dios? Dios no se queda dormido. Pero en el caminar con Dios, el título de esta prédica es Caminando con Jesús. Necesitamos saber y conocer que el obrar sobrenatural de Dios está con sus hijos. ¿Cómo comenzamos nuestros días? ¿Cómo comenzás? Y yo sé que nos confiamos en nuestras capacidades, en la sabiduría, en la fuerza que Dios nos da y agradecemos a Dios. Pero tenemos que ser conscientes que la promesa que tiene cada hijo y cada hija del Señor, desde que el Señor fue arrebatado al cielo, el Señor dijo, yo estoy con ustedes, ¿cuántos días? Todos, no solamente los miércoles. No solamente los domingos, todos los días. Y a veces por las circunstancias que nos tocan vivir, las noticias, las preocupaciones, pareciera como que queda como una linda frase para un cuadrito. Pero el Señor está presente. Pero necesitamos ver a Dios obrar. Necesitamos que nuestra alma esté consciente de que la presencia de Dios está allí activa, para que en medio del desierto que es esta vida sigamos caminando firmes en el propósito de Dios. Esa oración, levántate, oh Dios, no es despertate, Dios. Señor, queremos verte obrar. Señor, queremos verte obrar en nuestros trabajos, en los ministerios que tú nos has dado. Necesitamos verte obrar en la iglesia. Necesitamos verte obrar en la familia. Necesitamos verte obrar en el grupo de hermanos de la célula. Necesitamos verte obrar, oh Dios. Somos conscientes de que dependemos de Dios. Y yo quiero que muy rápidamente vamos a ver algunos versículos de este salmo. ¿Cómo
Dios manifiesta esa presencia. Creemos en el obrar sobrenatural de Dios, creemos que justamente Dios obra aún en medio de nuestras necesidades, pero hay algunas cosas puntuales. Usted después lea todo el capítulo, es muy interesante. Es más, hoy se va a llevar tarea para el hogar, lo dejamos para el final. Salmo 68, versículo 5 y 6. Fíjese lo que dice la palabra de Dios. ¿Qué habla de Dios? Padre de huérfanos y defensor de viudas es Dios en su santa morada. Dios hace habitar en familia a los desamparados. Saca a los cautivos a prosperidad, mas los rebeldes habitan en tierra seca. Amén a la palabra de Dios. ¿En quién se ampara nuestra sociedad? ¿Cuál es el refugio del ser humano? ¿Cuál es la seguridad en la cual uno puede decir, la verdad estoy tranquilo? ¿Teniendo una reserva de dinero? Ya vimos y somos conscientes, nuestra querida Argentina, lo inestable que es todo eso. Y lo difícil que es de alguna manera depositar esa confianza. Porque hoy está y mañana no está. ¿En dónde está nuestra confianza? Cuando te sentís joven y te sentís saludable, medio que nos sentimos hasta omnipotentes, que vivimos siempre. Hasta que los años no vienen solos, ¿viste? Y te empezás a dar cuenta que ya no es lo mismo. Entonces tampoco pasa por tener una salud saludable. ¿Por dónde pasa? Por una buena educación. Es muy bueno poder ser educados correctamente, tener una formación, una carrera. Pero todo eso también se escapa como el agua entre los dedos. ¿Confiar en una persona? ¿En un líder? ¿En alguien que, como dijo alguien alguna vez, síganme? Y vos decís, depositas esa confianza. ¿Qué significa eso? En estos días donde estás pensando y estamos pensando cómo va a ser nuestra querida Argentina, y uno dice, sabemos que todo está en las manos de Dios. Pero permítame compartir Jeremías capítulo 17. Yo sé que algunos conocen este versículo. Es un versículo muy fuerte, porque comienza con una palabra que en realidad Dios muestra muy crudamente qué significa confiar en otra persona. Y te puede dar las mejores intenciones. Jeremías capítulo 17, versículo 5, dice así: así ha dicho Jehová, maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo, te apoyas en la fuerza humana y su corazón se aparta de Dios. Será como una retama, como una ramita, como un yuyito. En el Salmo 1 dice, será como el tamo, la pelusa también, en el desierto. Y no verá cuando viene el bien, sino que morará en los sequedales en el desierto, en tierra despoblada y deshabitada, en pleno abandono. Confiar en el hombre nos pone en un territorio peligroso. Ese territorio peligroso se llama maldición. Y uno dice, no, pero en Cristo estamos cubiertos. Claro que sí. Hay poder en el nombre del Señor. Y Dios te da libertad. Pero a veces volvemos a depositar nuestra confianza. Fíjate cómo nos muestra la palabra de Dios allí en el Salmo 68. Cómo lo presenta Dios. Sobre todo en aquellos que el amparo, el refugio, la seguridad está ausente. Y te muestra que Él es Padre de huérfanos
defensor de viudas. O sea, está mostrando la figura de aquellas personas que no tienen nada en qué estar seguras. Ni puede proyectar un futuro, decir la verdad, tengo una reserva, menos mal que tengo algo, menos mal que algo me han dejado. No, no tiene nada. Pero Dios dice, yo estoy presente en medio del desamparo. Fíjese lo que dice la palabra de Dios en Gálatas. Gálatas, en esa carta del apóstol Pablo, en el capítulo 4, versículo 6, dice: por cuanto sois hijos, está hablando de nuestra identidad, la identidad del Hijo del Señor, del Hijo de Dios, está allí justamente. Permítame recordarle, mientras algunos están buscando Gálatas, pero recordarle Juan 1:12, que a los que creen, a los que le reciben, Dios te da la potestad, la autoridad, el derecho de ser un hijo del Señor. ¿Puede decir amén a esta palabra? Claro que sí. Ahora Gálatas te muestra y dice: por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, el Espíritu Santo clama en tu corazón: Abba, Padre. Esta figura de Dios como tan paternal, tan cercana. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, también heredero de Dios mediante Cristo. Había una palabra que los esclavos de la antigüedad no podían decirla. No tenían ningún derecho. Tenían prohibido utilizar la palabra Abba. Ese papito querido, ese papá de confianza, de seguridad. ¿Quién lo podía decir? Solamente los hijos. Por eso la palabra de Dios allí empieza a mostrarte que en ese andar diario con el Señor, cuando sentís que el desamparo, que la confianza, que esos castillos que uno va construyendo a lo largo de la vida se van derrumbando, acordate, Dios es nuestro amparo y fortaleza. Dios está presente. Dios está allí activo, y ser parte de la familia de Dios no depende de las circunstancias, no es obra de la casualidad. A veces ser parte de una familia en la tierra, a veces hay historias, a veces hay historias crueles, hay historias de abandono. Pero permitirme decirte esto: ser parte de la familia de Dios no es obra de la casualidad, sino que Dios ha tomado la decisión que todo aquel que cree en Jesucristo, que le recibe, Dios te da el derecho, el privilegio, la razón de ser un hijo del Señor. ¿Puedes decir amén a esto? No es obra de la casualidad. Es la decisión que el Señor mismo. Y vos fíjate, saca a los cautivos a prosperidad. ¿Qué significa esa palabra que tanto nos gusta y tanto nos lleva a discutir? El concepto de la prosperidad. ¿De qué está hablando allí? Que cuando Dios obra en la vida de cada hijo e hija del Señor, no tenés techo, no tenés límites. No tenés algo que te está condicionando por tu pasado, por tu existir, porque en Cristo Jesús nueva criatura somos. ¿Puedes decir amén a esto? Es esa realidad. Y a veces nosotros mismos terminamos de alguna manera autolimitándonos, condicionándolos. Fíjese que el final del versículo 6 dice: los rebeldes, los incrédulos, los que dicen déjame que yo hago las cosas a mi modo. A Dios lo dejo solamente para el domingo cuando vengo a la iglesia. Los rebeldes, lo que está diciendo allí la palabra del Señor, habitarán en tierra seca. La Biblia en el lenguaje actual dice: los que no obedecen les da tierra que nada producen. Sequedales.
vacíos, huecos. A veces uno escucha por allí consejos, te dice, si no estás creciendo, fíjate que tal vez la tierra donde estás no es la mejor, entonces mudate de tierra. Discúlpeme, eso en la Biblia no lo dice. Lo que sí la Biblia te dice, que si no estás en obediencia a la palabra de Dios, sí vas a estar en una tierra seca. Pero no por culpa de otros, sino por nuestra rebeldía, nuestra tosudez. Porque decidimos ser unos cabezas duras. Levántate, oh Jehová. Señor, queremos verte obrar. Pero ese obrar Dios manifiesta justamente en aquellos que reconocen que Dios es nuestro amparo, que Dios es nuestra última, Él tiene la última palabra. Ahora bien, fíjese los próximos versículos. ¿Dónde Dios actúa? ¿Cuál es la vidriera de Dios? Es interesante que uno ve en la historia de la humanidad, aún desde el mismo libro de Génesis, uno ve a Dios obrando. No solamente en la creación, sino en la historia del ser humano. Donde hay situaciones donde al ser humano le va mejor, le va peor, y todo depende cuál sea su relación con Dios. La historia de la humanidad lo va contando bíblicamente y extrabíblica. También Dios manifiesta su obrar en su reloj. Permítame decirlo de esta manera. El pueblo de Israel es el reloj de Dios. Y cuando vos ves las noticias que están pasando por allá, acordate que la Biblia ya fue hablando de esto. Y el reloj de Dios sigue siendo su pueblo elegido. Y aun cuando Cristo venga a buscar a la iglesia, Dios va a seguir tratando con Israel. Esto lo va mostrando la Biblia justamente allí en el Apocalipsis. Pero hay una vidriera especial donde Dios manifiesta su gracia, su bondad, su poder. ¿Tiene allí el libro de Salmos? Fíjese cómo siguen los próximos versículos. Versículo 7 dice, oh Dios, acuérdese que David se está acordando de la experiencia. Oh Dios, cuando tú saliste delante de tu pueblo, cuando anduviste por el desierto, la tierra tembló. También destilaron los cielos ante la presencia de Dios. Aquel Sinaí tembló delante de Dios, del Dios de Israel. Abundante lluvia esparciste, oh Dios. A tu heredad exhausta tú la reanimaste. Los que son de tu grey han morado en ella. Por tu bondad, oh Dios, has provisto al pobre. Amén a la palabra de Dios. ¿Sabes cuál es la vidriera de Dios? Donde Dios manifiesta su bondad, su gracia, es en medio de su pueblo. La omnipresencia de Dios es real. Dios está en todos lados y la omnisciencia de Dios también. Pero a Dios le place manifestar su gracia y su bondad en medio de su pueblo. Por eso Jesús decía, yo estoy con ustedes todos los días. Dios dispuesto a manifestar su gracia, su bondad. Fíjese que ese primer versículo que leíamos decía, Señor, tú saliste delante de tu pueblo por el desierto. Yo no sé cómo se va a proyectar este mes de noviembre sobre tu vida, sobre tu economía, sobre tu salud, sobre nuestro futuro como nación, como hijos de Dios. Y a veces esas situaciones son como uno dice, me toca pasar un desierto terrible. Veo cuando a veces haces algún viaje hacia el interior. Por ejemplo, para los que fueron alguna vez para el lado de Bariloche. Y bárbaro si pudiste ir en el micro o pudiste ir en avión, mejor en un par de horitas llegaste. Pero si tomaste la decisión de ir con el vehículo,
Hay un tramo de la ruta que se llama el camino del desierto, que todos los micros, los ómnibus, lo pasan de noche, ¿viste? Porque realmente es un desierto. Y si vos no lo programaste bien el viaje y te toca pasarlo al mediodía, te digo, no te alcanza la ventilación, el aire acondicionado, el calor que vas a pasar, y vas a hacer kilómetros y no vas a ver una sola estación de servicio. Más vale que hayas cargado combustible, hermano, porque si no, prepárate para cantar coritos varias horas. A veces tenés por delante así un desierto. Y uno dice, ¿y cómo vamos a hacer? Para los hijos de Dios, Dios va adelante. No te largas solo, Él va adelante. Él sabe lo que va a pasar. Él es consciente y no abandona a sus hijos. El Señor siempre está presente. Y no solamente esto, sino que el salmista está diciendo, Señor, aún en el Sinaí. ¿Qué pasó en el Sinaí? De golpe, terremotos, sonidos, ruidos, una manera impresionante donde Dios manifestaba su presencia cuando enviaba allí los mandamientos. El obrar sobrenatural de Dios se manifiesta en medio de su pueblo. Por eso es bueno pertenecer al pueblo del Señor, a ese pueblo que empieza a tomar forma. Y ahora vamos a ver algunos versículos donde no es cada uno hace lo que quiere, sino que el pueblo de Dios es como un ejército, con una visión, con una proyección, donde hay sujeción, donde hay orden, pero hay un objetivo. El apóstol Pablo lo decía un poquito diferente y decía, el pueblo de Dios es como el cuerpo, como cada uno de nosotros. Hay cosas que se ven, hay cosas que no se ven. Nos podemos mirar la cara uno a los otros, podemos vernos. La otra vez me encontré con alguien en un negocio y la persona me dice, qué viejo que estamos. Y yo dije, ¿quién es la que me habla? Y casi, no se lo dije, pero pensé, ¿te miraste al espejo? Era alguien con quien fuimos al colegio, viste, la primaria. Y después de tantos años, yo no hubiera conocido nunca a esa persona. Esta persona me conoció y me dice, qué viejo que estás. Viste, nos vemos, nos reconocemos, decís, qué viejo, qué joven, qué bien que estás. Algunos, viste, medio hay un silencio piadoso, viste. Cuando es un silencio piadoso es porque hay otra clase de comunicar. Pero dentro del cuerpo hay cosas que no se ven, pero funcionan, deben funcionar correctamente. Lo mismo es el pueblo de Dios. Nada de estar descolgado. Nada de que, bueno, yo veo la reunión a través del internet. Hermano, gloria a Dios por aquellos que ven. Pero eso está justamente para personas que por circunstancias muy especiales no podés congregarte. Pero la palabra de Dios nos aconseja, nos alienta, te insta a congregarte, a formar parte activa de la obra del Señor. No, bueno, yo estoy cada tanto y veo, qué sé yo. Entonces pareciera como que estamos en distintas etapas y en distintas áreas donde no queremos estar en sujeción. Pero Dios manifiesta su poder, su gracia, su misericordia. ¿Sabes dónde? En medio de su pueblo. Y Él va delante de su pueblo, aunque tenga que pasar por un desierto. Aunque tenga que pasar por situaciones tan difíciles, Dios es allí donde reanima a su pueblo, le da fuerzas. Pero la palabra de Dios sigue siendo activa. Salmo 68. Y permítame, porque hay un versículo de esos que son para subrayar, para guardar, de algo impresionante. Cómo Dios obra. Cómo Dios te acompaña cada día. Cómo Dios te sostiene. Cómo Dios te cuida. Versículo 11. El Señor daba palabra y había grande multitud
de esa multitud que llevaba esas buenas nuevas. Huyeron reyes de los ejércitos, y las que quedaban en la casa repartían despojo. A ver, ¿qué está diciendo? Es interesante ver el género femenino como aparece. Las que repartían despojos que estaban en la casa. Está hablando de las mujeres que no eran consideradas para ir a la guerra. Y a veces en la vida hay circunstancias en las cuales vos te sentís con fuerzas. Y hay veces que no. Y hay veces que pareciera que, bueno, hay otros que van al frente. Pero Dios en su gracia da su palabra. Esa palabra que refresca, que anima, que fortalece, que aclara la visión para que tu vida sea una vida de bendición más allá de las circunstancias, de los problemas, de las dificultades. Pero fíjate el próximo versículo. El próximo versículo es el que yo digo para subrayarlo. Versículo 13. Bien que fuisteis echados entre los tiestos. Seréis como alas de paloma cubiertas de plata, y sus plumas con amarillez de oro. ¿Qué es un tiesto? Viste, hay cosas que ya la tecnología fue cambiando. ¿Cómo cocinaban nuestros abuelos? O un poquito más allá. Yo sé que hoy tenés el microondas, yo sé que tenés el horno de convección, siempre y cuando no se corte la luz. Tenés cacerolas que te venden, que vos decís, esto sale, y vos decís, me compro un auto por lo que sale una de esas cacerolas que todo el mundo quiere tener. Antiguamente, cuando no estaban esos cacharros de fundición pesados, se cocinaba en olla de barro. Y yo sé que a algunos que les gusta cocinar cada tanto se hacen algún guisito en esa olla de barro. ¿Viste? Porque parecía que tiene otro sabor. Bueno, no sé si tiene otro sabor, pero te hace acordar algunas cosas. ¿Qué se hacía cuando la olla de barro se rompía? ¿Qué se hacía? ¿Qué hacías en tu casa cuando se rompía un plato de cerámica, de porcelana o lo que sea? ¿Qué se hacía en tu casa cuando se rompía una taza? Yo sé que ahora lo envolvés en un papel de diario y lo tirás a la basura, pero hasta hace algunos años, en cada rincón de la casa, por allí para el fondo, estaba el rincón de los cascotes. ¿O no hubo en tu casa el rincón de los cascotes? Porque después con los cascotes, viste, algo vamos a hacer. O lo ponés abajo de relleno en las macetas, o hacés, si tenés que hacer un contrapiso, lo sacás de ahí. Al día de hoy encuentran todavía losa de la época colonial. Cada vez que construyen un edificio por allá, por San Telmo, empiezan a escarbar y empiezan a encontrar platos rotos, la vajilla. Y yo decía, ¿qué hace acá? Y lo tiraban al fondo porque algún día se va a usar. Viste, algunos guardamos cosas por las dudas. ¿Para qué crees eso? Cuando se rompía algo, se tiraba ya al fondo. Tíralo ahí entre los cascotes. Tíralo ahí. En la vida hay momentos, hay etapas que te sentís como esa olla, que alguna vez fue útil. Y hacía cosas ricas, fabulosas. Pero un golpe, un descuido, se terminó quebrando y rompiendo. Y ya no sirve. Porque, viste, por más que le ponga la gotita, el poxipol, no sirve. Y en la vida hay golpes que te quiebran. Y si no te tiran allá al fondo, te tiran a la basura. Y si no es eso, te tiras vos solo. Vos decís, no, ya está, son esas cosas la vida. Y quedamos como en segunda instancia. El salmista está diciendo, acordándose de su pueblo.
Y puntualmente acá vos te vas a acordar que el pueblo de Israel muchas veces, a raíz de su dureza de corazón, a raíz de decir yo las cosas las hago a mi modo, se terminaban escondiendo, ¿sabes en dónde? En cuevas, en cavernas. Libro de Jueces, por allí vas a encontrar esto. Ellos mismos se quedaban de lado, decían, no, ya está, ¿dónde está Dios? ¿A dónde está? ¿Te acordás de Gedeón? Que se escondía y guardaba toda la cosecha, y se le presenta el Señor y le dice, bienaventurado. Y le dice, ¿qué bienaventurado? ¿Dónde está Dios con nosotros? Se sentía como ese cacharro, escondido, tirado. Como que te usaron alguna vez y quedó allá atrás. Levántate, oh Jehová, y huyan delante de ti tus enemigos. ¿Cuáles son esos enemigos? Son también enemigos del pueblo de Dios, que quieren que la obra de Dios no se perfeccione en tu vida, que no crezca, que no sigas avanzando, sino que la obra de Dios se paralice en tu vida y terminas en el fondo con la pila de cacharros rotos. Y voy a decir, bueno, qué sé yo, alguna vez fui de bendición, alguna vez fui allí. Pero ¿cómo ve Dios a su pueblo? Cómo Dios ve en su gracia y misericordia. Por eso te decía, este versículo es muy significativo de cómo Dios obra aún en medio de estas situaciones. Seréis como alas de paloma cubiertas de plata, y sus plumas con amarillez de oro. Salmo 74, versículo 19. Preste atención cómo Dios llama a su pueblo. El alma de tu tórtola, de tu palomita, no la entregues a las fieras, oh Dios. Y no olvides para siempre a la congregación o a la vida de tus afligidos. Dios siempre vio a su pueblo como una paloma, como una palomita. Y voy a decir, no, pero yo estoy quebrado, yo estoy roto, yo estoy allá en el fondo con los cascotes. Caminar con Jesús significa que Dios te ve tan delicadamente, en esa gracia, en esa bondad de Dios. Permitime recordarte un versículo en Cantar de los Cantares, ese libro que es todo un poema de amor, que es toda una declaración de amor por su pueblo. En el capítulo 2, versículo 14, fíjate cómo Dios habla de su pueblo. Tómalo como una carta de amor de Dios para tu vida. Tómalo como una declaración del amor de Dios sobre cada uno de sus hijos. Paloma mía, que estás en los agujeros de la peña, Cantar de los Cantares, capítulo 2, versículo 14. Que estás escondido en los escarpados parajes, muéstrame tu rostro, dice el Señor. Hazme oír tu voz, dice el Señor. Porque dulce es la voz tuya y hermoso es tu aspecto. ¿Cómo nos ve Dios? Justamente a través de Cristo. Nosotros nos vemos rotos. Nosotros nos vemos destruidos en la pila de los cascotes, uno más allá. Pero Dios te ve como esa paloma. Y te dice, estás escondida allí en los agujeros de la peña. ¿Sabes quién es la peña? Esa peña eterna es Cristo. Vos que buscaste refugio en Cristo, Dios no quiere que sigas allí en el montoncito los cascotes. Dios quiere que sigas creciendo y que seas de bendición. Vos fíjate, quiero verte. Te está diciendo, no te escondas. No te quedes en el montón de los desechos. Quiero verte. Pero esto me conmueve también, porque vos fíjate lo que dice el Señor. Yo quiero oír tu voz. Nosotros cuando venimos a la iglesia decimos, necesitamos oír la voz de Dios. Claro que sí. Claro que necesitamos oír la voz de Dios y necesitamos que Dios destape nuestros oídos. Pero Dios quiere escucharte.
Dios quiere oírte. Dios quiere que esa voz en la cual Dios te ha dado sirva para comunicarte con Él. No es solamente, bueno, voy a la iglesia, cántenme, órenme, predíquenme. No, contale al Señor. Alabá el nombre de Dios. Proclamá la grandeza, la fidelidad de Dios. Ustedes que fueron tirados entre los cascotes, Dios te dice, sos esa paloma que estás escondida en Cristo. Que las alas de esa paloma, que ¿para qué sirven las alas? Para volar, para salir más allá, para no quedarte encerrado, para que puedas alcanzar el propósito de Dios. Y habla de, tienen ese esplendor como la plata o el oro, la amarillez del oro. ¿De qué está hablando allí proféticamente? Habla de la unidad, del valor que tiene la unidad del pueblo de Dios. La plata siempre es símbolo de eso. Por eso la importancia de pertenecer a la iglesia, de estar unido al pueblo del Señor. Porque ese es un lugar de bendición, un lugar de privilegio. No es el lugar entre los cascotes. El diablo nos desanima, nos de alguna manera llena nuestra cabeza para decir, no, ya está, ya pasó tu tiempo, ya estás quebrado. Alguna vez fuiste de bendición, qué bárbaro, ahora estás con los cascotes. Jesucristo vino para que tengamos vida y vida en abundancia. ¿Puedes decir amén a esto? El Señor está allí. Esa amarillez del oro habla de la presencia de Dios, de la deidad de Cristo, de la realidad que el Señor dice, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Era lo que Moisés clamaba y decía, lo que David volvía a decirle, Señor, levántate. Señor, no nos dejes solos. No dejes que caminemos solos. Señor, necesitamos verte obrar. Porque terminamos así en los cascotes. 2 versículos más y ya oramos. Versículo 19. Y permítame decirlo de esta manera. Y si lo digo con todo el respeto, acá hay tarea para el hogar. Pero tarea que realmente va a ser bendecida usted. Que se va a asombrar aún de algunas cosas que a veces no nos damos cuenta. Versículo 19. Bendito el Señor. Cada día, y permítame volverlo a subrayar, cada día nos colma de bendición. ¿Qué es la palabra colmar? No es un poquitito. Ni siquiera si tuviera un vaso, ni siquiera en la mitad. Ni siquiera es casi hasta el ras. Colmar significa desbordar. ¿Viste cuando llenas un vaso y ya se desborda, se desborda, se desborda? Eso es lo que está diciendo. Bendito sea el Señor. Vos fíjate que el salmista se acuerda de la historia. Moisés fue consciente de todas esas experiencias. Y él acá proclama y bendice el nombre del Señor. Estoy en el versículo 19, dice, bendito el Señor que cada día. O sea, hoy Dios te hizo desbordar de bendiciones. Y vos decís, ¿a dónde? No me di cuenta. Ahí está la tarea. Permitime sugerirte esto. Tomá después una hoja, un lápiz. Si te gusta la tecnología, bueno, búscatelo en el celular, cómo anotarlo. Y tomá la experiencia. Si vos me decís, no, todo el día no puedo, no, trabajo, ok. Puedo entenderlo. Pero tomate tan siquiera una hora y acordate de qué bendiciones Dios te está dando en ese momento. No las que te dio antes, las que en ese momento te está dando. Y yo te aseguro que esa hora ya va a estar desbordando. Porque
Porque te vas a dar cuenta de cosas que a veces las tenemos como, bueno, es así. Él colma, desborda de bendiciones tu vida. ¿Y sabes lo que produce eso en nosotros? Gratitud. ¿Sabes lo que produce en nosotros? Humildad. Eso produce reconocimiento, adoración a Dios. Eso es lo que produce justamente que vas a tener esa conciencia de decirle, levántate, Señor. Señor, no quiero vivir como si vos no existieras. No quiero vivir como si, qué sé yo, bueno, forma parte de la vida, de la liturgia y bueno. Moisés cuando oraba, levántate, oh Dios, decía, Señor, queremos verte obrar. Necesitamos verte obrar en nuestros problemas, en nuestras crisis, en nuestras dificultades, en medio del desamparo. Señor, envía tu palabra. Señor, envía tu palabra, que esa palabra me va a vivificar, me va a fortalecer. Señor, me siento que como que estoy con los cascotes y de ahí no voy a salir más. Pero el Señor te ve como esa paloma, paloma mía, que estás escondida en los escarpados parajes, en esos niditos que allí en un acantilado, en la roca, y esa roca es Cristo. El Señor te dice, hazme oír tu voz. Yo quiero verte, yo quiero verte. ¿Cómo nos hacemos visibles a Dios? Yo sé que Dios todo lo ve y todo lo sabe. Pero cuando hay un corazón que reconoce que las bendiciones de Dios te desbordan, el Señor dice, esa es buena tierra. Ahí están mis hijos. Ahí está, el Señor te desborda de bendiciones. Versículo 20. Dios, nuestro Dios de salvación, y de Jehová el Señor es librar de la muerte. No te va a salvar ningún líder. No te va a salvar la solvencia económica. No te va a salvar una formación o una educación de privilegio. Gracias a Dios por todo eso. Lo único que te salva, y esa salvación tiene trascendencia aún en lo eternal, es nuestro Señor Jesucristo. Porque Jesús dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Ahí tenés la salvación del Señor. No, pero Dios, los problemas, las situaciones, y estamos enredados en un montón de situaciones que lo único que te hacen es asegurarte con la pila de los cascotes que tenés en el fondo. Y te queda nada más que el recuerdo de lo que alguna vez fuiste. Pero cuando se reúne el pueblo de Dios para cantar como hoy cantamos, para orar, para recibir la palabra de Dios, para que esa palabra sea transmitida aquí en medio de este lugar que Dios nos ha dado y sea transmitido también a través de las redes, esa palabra encuentre tierra fértil. Y lo que Moisés oraba y lo que David oraba, levántate, oh Dios, que sea tu oración. Señor, quiero verte obrar. Señor, te necesitamos. La iglesia primitiva, cuando comenzó a ser perseguida, capítulo 4 de Hechos de los Apóstoles, ¿sabes cómo oraban ellos? Señor, mira sus amenazas, porque estaban amenazados. Amenazados para congregarse, amenazados para predicar, amenazados para cantar. Señor, mira sus amenazas.